Estamos revisando hoy un trabajo bastante interesante sobre plantas medicinales y su potencial antiviral. Mm, Se enfoca en qué se sabe, bueno, sobre su posible uso contra infecciones respiratorias, como la COVID-19, más que nada partiendo de lo que ya conocemos frente a otros virus. claro. La verdad es que presenta bastante información útil, sobre varias plantas, compuestos con actividad antiviral que ya está documentada. Sí, la base informativa es sólida, la verdad. Recopila muchos datos, ¿eh? Muy valiosos. Ahora, estaba pensando en cómo potenciar al máximo este material, ¿no? Quizá podríamos, explorar algunos puntos para darle todavía más fuerza, ¿no crees? Totalmente. De hecho, hay un primer aspecto que me llamó la atención. Tiene que ver con dejar bien claros los límites del trabajo. Ajá. O sea, definir mejor hasta dónde llega tanto en tiempo como em, en geografía. Sobre todo cuando se tocan los usos tradicionales. Claro, entiendo. Es que, fíjate, se establece un periodo claro para los artículos, ¿no? Del 2000 al 2020. Eso está muy bien definido. Sí, Pero luego, al mencionar plantas como, no sé, la equinacia o el regaliz, que tienen siglos de historia detrás, claro. ahí no queda del todo claro si el foco es solamente la validación científica reciente o si de alguna manera también se está como trayendo a colación esa perspectiva etnobotánica y cómo influyó esa historia, digamos, para elegir esas plantas y no otras. Exacto, exacto. Y ligado a eso mismo, tampoco se define un marco geográfico claro. O sea, se dan ejemplos, como decías, equinacia en Norteamérica, regaliz en China. Ujú. Pero no se profundiza si esas diferencias geográficas, que, bueno, podrían significar variaciones en los compuestos de la planta o en cómo se usaba tradicionalmente, si eso es importante para lo que se quiere demostrar aquí. Claro. Esa falta de definición, pues, podría generar cierta confusión sobre qué abarca exactamente el estudio y qué deja fuera, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, a ver, una sugerencia concreta sería precisar eso desde el principio, quizás en la introducción. O en la metodología. Podría ser. Es decir, explícitamente algo como nos vamos a centrar solo en la evidencia científica publicada en estas fechas. O si se quiere incluir la parte tradicional, explicar cómo se integra. Algo tipo, nos inspiramos en el uso tradicional para seleccionar estas plantas. Pero, ojo, el análisis se va a basar estrictamente en los estudios científicos recientes. Algo así. Justo, justo. Y también aclarar lo geográfico me parece clave. O sea, ¿se pretende cubrir todo el mundo o hay alguna limitación implícita? Quizás por las bases de datos que se usaron o el idioma de los estudios. Claro. Ser transparente con eso ayuda muchísimo al lector a entender el contexto real del trabajo. Sí, podría ser tan sencillo como añadir una frase que lo aclare bien. Por ejemplo, esta revisión se concentra exclusivamente en la evidencia preclínica y clínica publicada entre 2000 y 2020. Y agregar, sin profundizar en los usos etnobotánicos históricos más allá de su mención contextual. O la alternativa, si la inspiración tradicional sí es clave. Exacto, se podría decir. Aunque la selección inicial de plantas se basa en usos tradicionales bien documentados, como por ejemplo la equinácea en Norteamérica, este trabajo se restringe al análisis de la validación científica contemporánea encontrada en las bases de datos consultadas para el periodo 2000-2020, y ahí aclarar lo geográfico, con un enfoque global pero limitado a publicaciones en inglés y español, por decir algo. Me parece que eso daría mucha claridad. Dejaría las reglas del juego bien puestas desde el inicio. Muy bien. Creo que eso ayudaría mucho a enmarcar mejor el trabajo. Bueno, y siguiendo con la estructura del material, hay otro punto interesante que podríamos comentar. A ver. Ahora mismo está organizado, principalmente por planta o por compuesto, ¿no? Lo cual es lógico, es una forma de hacerlo. Sí, es claro así. Pero quizás se podría enriquecer, ¿cómo decirlo? Buscando como hilos conductores entre ellas, como temas transversales. Ah, ¿te refieres a agrupar la información de otra manera? Quizás por cómo actúan estas plantas contra los virus, por mecanismo de acción. Exacto.
Justo eso, porque ahora, bueno, se detalla muy bien qué hace la cúrcuma, qué hace la equinacia, etcétera, contra diferentes virus. Y eso es útil, sin duda. Sí, la información está. Pero como el objetivo final es ver el potencial contra el SARS-CoV-2, a veces esa conexión se siente un poco indirecta, ¿viste? Como que se echan falta quizás una mirada que cruce toda esa información y diga, ok, de todo esto, ¿qué mecanismos de acción parecen más prometedores pensando específicamente en COVID-19? Claro, claro. Como agrupar las plantas que, por ejemplo, parecen inhibir la entrada del virus a la célula, o las que interfieren con su replicación, o aquellas que modulan la respuesta inflamatoria, que sabemos que es tan importante en los casos graves de COVID. Justo eso. Identificar esos mecanismos clave, como la inhibición de proteasas tipo 3CL-Pro, o el bloqueo de la entrada vía ACE2, o la modulación de citoquinas, y discutir cómo lo que se encontró en la revisión para otros virus podría ser relevante para las dianas que conocemos del SARS-CoV-2. Ujú. Creo que eso le daría una capa de análisis adicional muy potente al trabajo. Me parece una excelente idea, la verdad. Se podría añadir una sección específica en la discusión, o quizás incluso pequeñas síntesis dentro del propio desarrollo, ¿También? que hablen justamente eso, agrupar los hallazgos por mecanismo, vincular lo que se sabe, por ejemplo, de las teaflavinas inhibiendo proteasas, o del EGCG y el SAUCO bloqueando la entrada viral, o de la curcumina y la equinacia modulando la inflamación. Claro. Vincular todo eso directamente con las etapas clave del ciclo del SARS-CoV-2 o de la enfermedad, del COVID-19. ¿Y cómo se podría presentar eso de forma concreta? Digo, para que sea fácil de seguir. ¿Quizás una tabla? Una tabla resumen. Una tabla resumen podría ser muy visual, sí, muy efectiva. Podría listar los mecanismos principales: inhibición de proteasas, de entrada, modulación inmune, qué sé yo. Ajá. Y al lado, qué plantas o compuestos de la revisión parecen actuar por esa vía, citando los estudios clave, claro. Es la actividad de su proteasa 3CL-Pro. En nuestra revisión, encontramos evidencia de que compuestos polifenólicos como las tiaflavinas y el SGGC inhibieron esta enzima en SARS-CoV-1. Y también la glicerricina inhibió la replicación de SARS-CoV in vitro. Entonces, concluir, sugiriendo que compuestos con actividad inhibidora de proteasas virales son una línea prometedora. O enfocado en la inflamación, por ejemplo. Otro aspecto crítico en COVID-19 severo es la respuesta inflamatoria exacerbada. Claro. Varios compuestos revisados aquí, como la curcumina y extractos de equinacia, han mostrado capacidad para modular la producción de citoquinas en otros contextos virales, Ajá. lo que podría ser relevante para mitigar la tormenta de citoquinas en COVID-19. Ese tipo de síntesis temática conectaría los puntos de forma mucho más directa con el objetivo principal, me parece. Sí, definitivamente. Creo que eso ayudaría a extraer conclusiones más aplicables, o al menos hipótesis más dirigidas sobre el potencial real frente a SARS-CoV-2. Y bueno, hablando de conclusiones, ese sería el tercer punto que podríamos comentar. Ajá. La conclusión actual es muy prudente, muy correcta, al señalar que casi todo es preclínico, que no hay curas demostradas todavía. Ujú. Pero quizás podría mirar un poquito más hacia el futuro, ¿no? Ser un poco más prospectiva. Exacto, es correcta, pero quizás un poco tímida, por decirlo así. Dice lo que no hay, o sea, curas, ensayos clínicos suficientes, pero no se moja mucho en decir qué sería lo siguiente más lógico o más prometedor por hacer basándose en toda la evidencia que se acaba de presentar. Claro. Más allá de decir hacen falta ensayos clínicos, como que no orienta sobre qué tipo de estudios o con qué plantas o compuestos priorizar o enfocados en qué mecanismos, cuáles podrían ser los prioritarios, digamos. Claro, no hay como una jerarquía o una priorización clara. Ni tampoco se mencionan los obstáculos prácticos que habría que superar para llevar esto a la clínica, ¿cierto? Exacto. Cosas como, asegurar que los extractos sean siempre iguales, estandarizarlos. Fundamental. 19, que suelen ser varios. Justo. Esos son los desafíos reales, los del día a día en investigación. Entonces, la sugerencia sería enriquecer la conclusión con esa mirada más prospectiva,
que no solo resuma lo encontrado, sino que también proponga, basándose en la evidencia revisada, cuáles serían los siguientes pasos críticos. Ujú. ¿Qué investigaciones específicas sobre SARS-CoV-2 o COVID-19 parecen más justificadas? ¿Cuáles son los retos clave que habrá que afrontar sí o sí para que alguna de estas plantas o compuestos pueda llegar a ser útil en la práctica clínica? Y para que no suene abstracto, se podrían dar ejemplos bien concretos de esas futuras líneas de investigación, ¿no? Claro. Por ejemplo, se podría decir algo como, considerando la evidencia in vitro acumulada contra otros coronavirus y los datos preliminares frente a SARS-CoV-2, bueno, investigar extractos estandarizados de Echinacea purpúrea en ensayos clínicos controlados como posible coayudante parece un paso justificado. Y añadir la cautela necesaria. Claro. Sería crucial, eso sí, definir bien la estandarización del producto y en qué fase de la enfermedad se probaría. Algo así. O sobre un compuesto específico, como mencionabas antes la glicirricina. Se podría poner, la glicirricina, con actividad demostrada anti-SARS-CoV, amerita estudios in vitro más profundos contra SARS-CoV-2. Si los resultados son positivos, la evaluación preclínica sería el siguiente paso lógico. Exacto. Y luego mencionar los retos de forma integrada, como un desafío general para avanzar será lograr una estandarización rigurosa de los preparados herbales Sí, y establecer dosis seguras y eficaces en futuros ensayos clínicos para COVID-19, evaluando cuidadosamente posibles interacciones con otros tratamientos estándar. Eso daría como una hoja de ruta mucho más clara para quien lee el trabajo. me parece que esas 3 áreas, clarificar bien el alcance, sintetizar por mecanismos de acción y proyectar los siguientes pasos de forma concreta, podrían redondear muy bien el trabajo y aumentar significativamente su impacto para guiar futuras investigaciones, que al final es un objetivo importante. Estoy de acuerdo. Entonces, si tuviéramos que resumir las sugerencias clave que hemos estado comentando para este material sobre plantas antivirales y COVID-19, diríamos que se trata de un trabajo que ya reúne información muy valiosa, eso de base. Sí, sin duda. Para llevarlo, digamos, al siguiente nivel, proponemos considerar 3 puntos principales. A ver. Primero, definir con mayor precisión los límites de la revisión. Esto implica ser explícito sobre cómo se integra o no el conocimiento tradicional y cuál es el alcance geográfico considerado, para que el lector sepa exactamente qué esperar, qué está dentro y qué fuera. Bien. Segundo punto. Segundo, complementar la estructura actual, que está organizada por planta, con una síntesis que agrupe los hallazgos por mecanismos de acción antivirales. Ajá. Esto ayudaría a conectar de forma más directa la evidencia existente con las dianas terapéuticas relevantes para SARS-CoV-2 y COVID-19. Hacer ese puente más explícito. ¿Y el tercero? Y tercero, darle a la conclusión una perspectiva más orientada al futuro. No solo resumir lo que se encontró, sino también proponer los siguientes pasos de investigación que parezcan más prioritarios o prometedores, siempre basándose en la evidencia revisada. Y muy importante, reconocer abiertamente los desafíos prácticos que implica trasladar estos hallazgos a la clínica. Exacto. No se trata de cambiar la esencia del trabajo, que la verdad es muy buena, sino de pulir estos aspectos para que su mensaje sea aún más claro, más potente y sobre todo más útil, como guía para quienes quieran seguir investigando en esta área. Que es muy importante, por cierto. Totalmente. Son ideas para construir sobre la base sólida que ya existe en el documento. Bueno, esperamos que estas reflexiones y sugerencias sean de utilidad. El material de verdad tiene mucho mérito y mucho potencial. Sí. Invitamos a considerar estas ideas y, por supuesto, si se decide incorporar alguna de ellas o seguir desarrollando el trabajo, pues estaremos encantados de volver a conversarlo y ver cómo evoluciona. Excelente. Siempre es bueno seguir la pista a estos temas.